Te escuchas mormadona. Hola, esto es Detrás de la Pizarra. Él es Giovanni. Y ella es Nadia. El día de hoy tenemos un invitado especial como consecuencia de los problemas medioambientales a los que nos estamos exponiendo. Así es, esa es la sorpresa, Giovanni. Esa es la sorpresa. Pero bueno, el asunto es que como estuvimos con esta cosa del encierro causado por la mala calidad del aire en la Ciudad de México, pues aproveché esos días de reflexión y me pregunté, ¿tendría que estar haciendo algo yo como profesora o qué show con todo esto del medio ambiente? Y como consecuencia de esas reflexiones súper profundas y de la depresión que le acompaña, me acordé que conozco a el exdirector de Ingeniería Industrial en la UNAM en Cuautitlán, Armando Uriel García Santana, que ahorita no está en funciones porque se fue a Inglaterra a hacer una maestría en Ingeniería en Energías Sustentables. Y fue que me metí como a buscar la manera de platicar un rato con él. La verdad es que sí nos tomó un tiempo, nos hubiera gustado que esto saliera antes del programa de alumnos, pero pues es una persona ocupada y lo logramos meter ahorita. Entonces vamos a tener que sostener en nuestros corazones un momento el tema de reinventarse. Ya recibimos varias opciones de varios de ustedes, de profesores que les gustaría que entrevistemos para este programa de reinventarse. Así es, incluso si conocen a alguien que quiera participar, pues adelante, nos pueden decir, nos ponemos de acuerdo. Sí, exacto. Todavía estamos muy a tiempo de agregar a personas. E incluso si ya no quedan a lo mejor para esta edición, sí podemos platicar con ellos a posteriori para algún otro tema, como va a ser el de esta semana. Entonces sí, si ustedes tienen en mente personas que les gustaría que platiquemos con ellos, siéntanse en entera confianza como hasta ahora de comentarnos, ya sea por la vía pública o si nos conocen a Giovanni o a mí, coméntenos y podemos platicar con esas personas. Hay que aprovechar este momento para recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, van a encontrar el link seguramente en la descripción del episodio. Si no, recuerden que en Twitter estamos como Detrás de la Pizza con una sola Z y en Facebook como Historias Detrás de la Pizarra. Ya estamos creciendo, ya somos como 50 personas, denle like y pues sería todo. Sí, yo creo que sí es importante y sobre todo con gente que sabe del tema. Y creo que va a estar padre, ¿no? Que él nos platique más, y sobre todo porque pues es importante para los chavos. A veces como que están muy involucrados, o sea, tenemos como esta parte en como que sí se involucran y mandan mensajes por redes sociales, etcétera, etcétera. Pero luego no saben cómo hacer bien las cosas, como lo que pasó esto de hay que plantar árboles y hay que plantar árboles a lo burro. Es que sí, o sea, también es esta cosa de cómo conjuntas esta buena voluntad con información real. Exactamente, entonces a veces necesitamos como esa opinión informada realmente, ¿no? Vayamos entonces a platicar con Armando Uriel García Santana. Me parece perfecto, vayamos allá. Ok, el asunto es el siguiente. No sé si supiste que hace cosa de 2 semanas, aquí en México, en tu patria, nos dejaron encerrados 2 días porque se salió de control la contingencia ambiental. La contingencia ambiental, sí, claro. ¿Viste? Estuvo horrible. Sí, claro. Porque aparte ya sabes, nuestro señor presidente máxima autoridad, así de todo cool, todo bien, y de pronto, ok, todos a sus casas. Y pues ya estando encerrados en casa, sí llega este momento en el que te pones a pensar y dices, ¿tendríamos que estar haciendo algo? ¿Nos toca a nosotros hacer algo? Y por eso se me ocurrió que estaría padre platicar contigo. Perfecto. Pues mira, de hecho sí, efectivamente es algo que he pensado bastante, no solo yo, sino también con mis compañeros, tanto de la maestría en México como la maestría acá. Es una situación que pues obviamente nos preocupa porque nosotros estamos decidiendo aplicar nuestro conocimiento específicamente a esa área. Entonces, pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer tanto como sociedad, como individuos, o incluso a nivel estatal, municipal o nivel federal, ¿no? En este caso, hablando específicamente de México. Sin embargo, ahí nos hemos percatado que sí, aunque hay muchas acciones que nosotros como individuos podemos hacer,
los proyectos que llegan a tener un impacto muchísimo mayor siempre van a depender del gobierno. Exacto. Siempre van a depender de una autoridad. Ujú. Sí, y estoy de acuerdo. Fíjate que justo ayer, no sé si era broma o no, pero vi, ya es oficial, para poderse graduar, el gobierno aprobó que se tiene que plantar un árbol. Seguro es falso, pero alguien comentaba, Ash, eso debería de ser por iniciativa propia, no tendría que decir todo el gobierno. Sí, pero a final de cuentas, si no te lo dicen, se queda No en lo una... vas a hacer. Exacto, se queda en una bonita voluntad y en un share en Facebook y realmente no pasa a los hechos. Entonces, Así es. cuando las cosas ya bajan como política pública, como dices, o sea, alguien que estudió, alguien que está atrás, te está diciendo, este es el camino y como estrategia. Porque también luego me tocaba mucho ver Así es. personas que están preocupados limpiando sus botellas de plástico antes de tirarlo o lavando el interior de los tetrapacks de la leche. Pero de todos modos se va a ir a la basura junto con todo lo demás. Entonces, estos esfuerzos como aislados, pues solo se quedan como en tu conciencia, ¿no? Sí, y justamente era lo que iba, ¿no? Sí se pueden hacer impactos relevantes como individuo, como pues al final lo que dices, ¿no? Si las personas lavan sus residuos, Cuando sí tienen ayuda hijos. de alguna manera, porque Ajá. de alguna manera también ya nos están generando toda la cantidad de bacterias, claro que ayuda. Podría ayudar más si se implementara una acción del gobierno. Entonces, cada acción que nosotros decidamos tener como individuos sí tiene un impacto, sin embargo, impactaría muchísimo más con una iniciativa ya pública, ¿no? Lo mismo, tu sistema eficiente en casa. ¿Cuántas son las casas que aún tienen luz incandescente? Pues son muchísimas. No hay un programa, no hay una regulación que te diga, ¿sabes qué? Tienes que cambiar todos tus focos a LED. Y eso bajaría muchísimo el consumo de electricidad a nivel nacional. O sea, es hacer más eficiente la energía y aparte, pues ver otras medidas para ver cómo se genera energía más eficientemente, ¿no? Ujú. Y la otra que estaba pensando ahorita es, de cierta manera, tú ahorita has estado en contacto con instituciones educativas, ¿no? O sea, estuviste en la UNAM, estuviste en el TEC y ahorita estás haciendo la maestría en Inglaterra, estuviste haciendo tu maestría acá. ¿Hasta dónde crees que tiene responsabilidad también el ámbito educativo? O sea, ¿tú como universidad tendrías la obligación de poner el ejemplo o en realidad no impacta tanto otra vez? Claro que impacta. El detalle también es que las instituciones educativas estén convencidas del producto que estén vendiendo o que estén dando, ¿no? En este caso, pues en las escuelas privadas se hacen estudios muchísimo más elaborados que en las instituciones públicas. Al menos eso ocurre en México, ¿no? Ok. Y aunque sí existen materias que te llevan sustentabilidad, la verdad es que se les da una importancia y no porque no la tengan, o sea, se les da la misma importancia como si fueran materias, pues, las llamadas o las famosas de relleno, ¿no? Dilo sin miedo, sí utilizamos el término materias de relleno. Entonces, pues básicamente no se les da esa importancia. Los alumnos van y es una materia que dicen, ah, pues sustentabilidad o algo relacionado con sustentabilidad. Son cosas de, ay, pues yo ya sé que el mundo está mal y pues son cosas que se tienen que hacer. Pero la realidad no es esa, la realidad es que son materias que sí se deberían de tomar, pero no como materia, sino incluidas en cada uno de los programas y cada uno de los temarios. No es que tú lleves una materia de sustentabilidad, porque evidentemente eso no te va a impactar, sino Claro. que tú lleves sustentabilidad en el diseño mecánico, sustentabilidad en hacer prototipos, sustentabilidad en cómo llevar finanzas adecuadas en tu empresa. Eso sería lo más adecuado, incorporar ese conocimiento en cada una de las áreas específicas, cosa que no se hace. Y es que también, regresando a esta parte de la educación privada, que es donde a mí me toca moverme, también se vuelve muy difícil justo por lo que acabas de mencionar, que realmente no hay interés por parte de los alumnos. Yo hice en algún momento el experimento desde la parte de diseño y arte, ellos tenían que desarrollar un ensayo fotográfico, simplemente escoger un tema y sobre eso como que indagar diferentes aspectos, diferentes argumentos a través de la imagen, ¿no? O sea, igual que un ensayo literario, pero en fotos. Pero yo traía como esta espinita y dije, quiero que empiecen en un tema social que a ustedes les cause inquietud o que les cause incomodidad. O sea, yo no llegué tratando de imponer temas, simplemente fue tómense un momento con su almohada y ustedes acepten qué causas sociales
o ambientales o de este tipo a ustedes les llaman la atención. Entonces hubo gente que llegó con temas de maltrato animal, hubo gente que llegó con temas de este asunto de contaminación, de que la ciudad está colapsando, y eran temas que supuestamente ellos estaban escogiendo. Entonces de entrada yo así vi la luz y dije, esto está súper padre porque ellos mismos están haciendo conciencia. Platicando con otra profesora, me entero que los niños se estaban quejando con esa profesora porque mi tema estaba aburrido, porque no los tenía haciendo dibujitos de, no sé, League of Legends y de animaciones, ¿no? Y yo decía, no inventen, o sea, se supone que son temas que ustedes escogieron, estoy tratando de que se den cuenta que la parte creativa también ayuda como a cambiar el mundo y no les interesa. Entonces, híjole, fue súper decepcionante, pero sí fue una llamada de atención de, pues claro, o sea, por eso estamos como estamos, porque realmente es muy, muy poca la gente a la que de verdad le cae el 20 que nos estamos acabando el lugar donde nosotros vivimos. Así es. Y bueno, es una situación que pasa bastante porque los impactos ambientales es difícil a veces verlos. Y ya cuando los vemos, ya es un poco tarde. Claro. O sea, ya cuando los vemos es porque ya hay una crisis ambiental y porque ya no podemos ver el cielo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí es cuando la gente empieza a hacer cosas. ¿Por qué las personas sí hacen o tienen más iniciativas contra el maltrato animal? Porque el maltrato animal se ve. ¿Por qué las personas tienen más iniciativa contra violencia de género? Porque las personas lo viven. ¿Por qué las personas se interesan en cosas? Porque se ven. Cuando tú no logras visualizar el impacto que tienen tus acciones en el ambiente, pues no te importa. Y como no hay una regulación que te diga que lo que estás haciendo está mal, pues ¿por qué lo vas a hacer? O sea, ¿por qué vas a detener si es simplemente tu modo de vida, ¿no? Es bien chistoso cómo de repente la industria pues cambió todo, ¿no? Nuestros padres y abuelos pues consumían muchos productos que ellos mismos llevaban sus botes, llevaban sus bolsas, llevaban sus cosas. Y de repente, ¡pum!, se cambió todo. ¿Por qué? Porque simplemente no hubo una regulación que dijera que eso estaba mal. Exacto. ¿No? Entonces, si algo no está mal y te están dando una comodidad, pues la tomas. Entonces, estamos viviendo en un mundo muy, muy cómodo. Sí, es muy cómodo. Pero no nos estamos dando cuenta de los impactos. Y ya cuando los vemos, ya es un poco tarde. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de personas que publicaban en esos días de la contingencia, como muchos posts de vamos a plantar arbolitos, tenemos que hacer algo, hagamos esto, no sé qué, bla, bla, bla. Ya es algo que den esa iniciativa por dar la información. Que lo hagan es otra cosa. Exacto, ahorita dije, te avientas una encuesta rápido simplemente entre tus contactos de cuántos postearon y cuántos hicieron algo. O sea, si sale más del 10%, no, del 5%, o sea, yo creo que casi nada. Yo creo que ni el 5% hizo algo. No, está terrible, terrible, terrible. Pero de entrada ya quedó en el gusanito adentro de las personas, la mentalidad de que se tiene que hacer algo. Ahora, como nosotros como sociedad, las personas que estamos involucradas en este tema, tenemos la obligación moral de hacer, de jalar personas para hacer solicitudes a nivel federal. Público, a nivel federal, exactamente. Al final se nos olvida que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de ejercer estas peticiones. No porque exista corrupción, no porque existan partidos políticos, no porque exista toda esta parte burocrática, significa que nos vamos a dejar. Y ahí es donde otra vez, jalando para mi cantón, ahí es donde otra vez te ayuda la parte de la academia, porque una cosa es decir, Armando Uriel está intentando hacer esto, y otra cosa sería decir, la UNAM está proponiendo esto, la Ibero está proponiendo esto, el TEC está proponiendo esto, o sea, ya tiene mucho más peso simplemente a nivel mediático, ¿no? Sí, claro, totalmente que tiene el peso. Entonces, yo siempre he dicho que la vida está hecha de contactos, ¿no? Uh-huh. Siempre es importante relacionarte con las personas. Tú no sabes cuándo vas a necesitar el apoyo de alguien. Es muy difícil decir que yo como persona, como individuo, como Armando Uriel voy a hacer algo, ¿no? Pero si te hablo como un individuo que fue exfuncionario de la UNAM, o que estoy becado por el gobierno de Reino Unido, que tengo contacto con personas del gobierno del Reino Unido, bueno,
ya se puede ver de otra forma, ¿no? Claro. Al final es moverse, al final es trabajar, al final es hacer cosas. Y algo que es muy triste, las personas no queremos trabajar. No queremos trabajar, lo hacemos, al final lo hacemos porque es necesario, porque alguien más nos dice o porque simplemente es parte del sistema, pero a las personas no nos gusta trabajar y no nos gusta ser creativos, no nos gusta pensar más allá de tener esa iniciativa, yo diría, ¿no? Es la palabra, iniciativa. ¿A qué me refiero? Si una persona con iniciativa dijera, ¿sabes qué? Tienen razón, todas las personas, todos mis contactos que pusieron que hay que plantar árboles, voy a conseguir una fecha para que vayamos a reforestar. Vienen, Claro. pero alguien ya hizo algo, alguien ya se movió. En este asunto de pasar de simplemente la cosquillita a realmente hacer cosas, ¿cómo crees que podrías conjugar lo que estás aprendiendo ahorita con tu práctica como docente? Pues eso es algo bien complicado porque es algo nuevo, Ujú. porque es algo que la sociedad nunca se ha visto con el problema de hacerlo, ¿no? Hay áreas que puede ser un poco más sencillo, sobre todo en la parte de ingeniería, donde Claro. es más sencillo decir, ¿sabes qué? Estos materiales no son sustentables, hay que cambiarlos por estos, ¿no? O sea, es algo más sencillo porque ya hay conocimiento previo de, Ujú. pero en otras áreas como, no sé, economía, finanzas, puede llegar a ser un poco más complicado, ¿no? Y Sí. no hablar en cuestiones de diseño, ¿no? Llevar, como dices, a los alumnos a pensar que tu diseño puede llevar un impacto ambiental, sí es bastante complejo. Sí, Sin por embargo, supuesto. es pertinente que los gremios de profesores se junten, los especialistas se junten para ver de qué manera ver las estrategias en cada una de las áreas particulares se pueden incorporar estos conceptos de sustentabilidad en los temarios, en los planes de estudio. Que los alumnos se van a quejar es probable, porque siempre se quejan. Sí, para no trabajar. Entonces, exactamente, si de todas formas se van a estar quejando, pues que se quejen al menos de algo que sí les va a aportar, ¿sabes? Sí. Pues se supone que al final de cuentas ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Exactamente. Como echarles la lamparita en donde ellos no están alcanzando a ver. O sea, son como todas estas cositas que, como ellos están tan metidos con esta inmediatez, que siento que ya ni siquiera es de edad, sino generacional. O sea, yo misma lo pienso y mandas un mensaje, ya se me ha quitado, pero mandas un mensaje y estás esperando que te contesten, porque quieres que todo sea inmediato, ¿no? Le Así envías un es. correo a alguien y es como, ya pasó un día, ¿por qué no me ha contestado? ¿No? ¿Es un ermitaño o qué le pasa? Entonces, esta inmediatez creo que también nos está cegando a tener la capacidad de mirar más allá de nuestra actualidad, ¿no? Que es donde también le damos en la torre al planeta súper fácil, ¿no? De decir, ah, sí, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a acumular, tas, y no te das cuenta de a la larga lo que estás provocando. Y es algo totalmente normal en el ser humano, la verdad es que carecemos de esa, pues no sé, esa visión, ¿no? Esa tuerca, Y ese chip. incluso, sí, o sea, la verdad es que incluso hasta mis propios compañeros, o sea, tú pensarías que cualquier persona, individuo que esté estudiando temas de sustentabilidad, es así como, ay, seguro es así súper eco-friendly, e incluso hasta, no sé, pensar así, son vegetarianos, veganos, no sé qué, no. O sea, somos individuos normales y tengo varios compañeros que tampoco se dan cuenta de las acciones y están estudiando sustentabilidad. Un ejemplo es que siguen usando bolsas, que siguen usando popotes, que siguen usando vasos y platos desechables y cuando pues sabemos los impactos, ¿no? O sea, son personas que saben y tienen noción del impacto que están teniendo sus acciones. Y les pregunto, ¿por qué lo haces? Y dice, pues es que es cómodo En o sea, British, y me dicen, es cómodo, procuro no hacerlo, pero aquí estoy haciéndolo. pero hay ocasiones en las que se me olvida y aquí lo estoy haciendo, ¿no? Si yo no usaba algo, sí me veían y yo les decía, ¿no? Oye, pues bájale a tu consumo de plástico, ¿no? Ujú, Porque soy consciente y no les decía, deja de usar, simplemente les decía, bájale a tu consumo de, ujú. ¿no? Ser como un poco conscientes de... Y sí vas jalando poco a poco, sí vas jalando y vas haciendo un ejemplo, pero esa metodología, a mi parecer, es lenta. Es lenta. Y lo que necesitamos son acciones inmediatas. Y Y para que eso masivas. sucede, así es, y para que eso suceda necesitamos otra vez el apoyo del sector.
privado que a su vez va de la mano del sector público, ¿no? De las regulaciones Ujú, ujú. que se hagan. Estamos Sí. de vuelta con Armando Uriel García Santana. Estamos platicando sobre qué podemos hacer en todo lo que tiene que ver con la parte de sustentabilidad. ¿Es correcto? Es correcto. Pues mira, ahorita que me comentabas este asunto de que a veces tratas de influir en tus compañeros sin tratar de ser como un pequeño Hitler, me acordé de otro experimento que hice con mis alumnos. En este caso, afortunadamente, es un experimento positivo. A raíz de lo que pasó con el temblor de septiembre de 2017, propusimos en una clase que se llama Liderazgo Social que los chicos salieran a detectar problemas muy específicos que estuvieran ocurriendo y pues realizaran propuestas, ideaciones, prototipados en torno a eso, ¿no? A lo que iba es que uno de estos chicos llegó comentando que en el edificio de su abuelita vivía mucha gente mayor y que cuando fue el temblor, no el del 17 de septiembre, sino el que fue por la primera semana, que fue en la noche, Ajá. pues eso fue un caos geriátrico, ¿no? Que estaban los viejitos tratando de salir y no estaba funcionando. Entonces su propuesta fue meter guías luminosas, se fue a cotizar y todo. El asunto aquí es que alcanzó a implementarlo, o sea, no se quedó nada más en la idea, que es lo que decíamos hace rato de una bonita intención contra realmente tener una iniciativa, ir y plantearla, ¿no? Entonces, Claro. yo creo, sospecho que tiene que ver con que conocía a una persona que estaba formando parte directa de esa problemática, lo que tú decías hace rato de que si no vemos el problema no nos importa. Claro. Había un conocimiento personal del problema, había una carga emotiva de por medio y ya no estábamos pensando de manera abstracta en consecuencias del temblor, sino en un caso muy específico. Creo que quizá aterrizando en iniciativas pequeñas, en iniciativas que hagamos propias. Yo creo que esa es la clave, así es, lo que mencionas. En iniciativas para hacerlas propias, en problemáticas donde te puedes involucrar más. Porque al final, como comentaste, ¿no? Cuando dejas un proyecto a los alumnos que no les interesa, ni siquiera ponen su empeño, ¿no? Se Sí, es andan quejando y tristísimo. demás. Pero cuando una problemática realmente se vuelve personal, sea la persona que sea, se va a interesar en ello, ¿no? Entonces, pues sí, es un buen tip a nivel docente, ¿no? Porque Claro. luego no sabemos qué estrategias utilizar para que los alumnos pues se interesen Se en estos muevan. temas, ¿no? Ujú, Así es. sí. Y aprovechando que mencionaste nuevamente que eres profesor, me gustaría hacerte 3 preguntas rapidísimas Claro, que queremos ir implementando con nuestros invitados. La primera venga. de ellas es, ¿por qué eres profesor? ¿Por qué soy profesor? Yo creo que esa pregunta nos las hacen todo el tiempo, ¿no? Incluso los alumnos. Oiga, profe, ¿por qué es profesor? ¿No? Y la verdad es que yo siempre he estado convencido de ello. Yo siempre he dicho que tenemos igual una especie de, pues, de obligación moral de transmitir nuestros conocimientos. Yo en mi caso, como ingeniero, puedo decir, pues yo voy a fabricar un prototipo, ¿no? Ujú. Y me voy a quedar con mi conocimiento y ya. Pero ¿qué pasaría si ese conocimiento que yo ya tengo, que yo ya trabajé, lo comparto? En lugar de ser un prototipo, con mis alumnos podrían ser 10 prototipos, ¿no? Claro, claro. 10 ideas diferentes. Entonces se trata de crecer y se trata de ayudar a la sociedad. Y para ello, pues debes de estar convencido de que te gusta dar las clases, ¿no? No solo estar convencido de que puedes hacer algo más grande, sino además disfrutar las clases, ¿no? Ok, excelente. Pregunta número 2. Como profesor, ¿estás a favor o en contra del uso de la pluma roja? Yo sí la ocupo, por supuesto, y incluso bromeo con la pluma, que es la pluma de la maldad. Pero no la uso en exceso. Es decir, marco lo que tengo que marcar y si tengo que calificar como errores más grandes, ya utilizo la tinta negra. O sea, marco el error con la roja y el comentario lo pongo con otra tinta, ¿no? Para que no sea ahí, no se vea tan intenso, ¿no? El Ajá. asunto, que sea un matadero ahí. Entonces, pues es lo que yo hago y pues bueno, al parecer funciona un poco más. Pero al final, pues es una tinta, el propósito es remarcar los errores. Contrastar. Y, Ajá. ajá, y pues ya.
Muy hacendoso de tu parte utilizar 2 plumas a la hora de calificar, ¿eh? A veces hasta 3, híjole, sí, sí, sí. No, es más, hasta tengo las plumas destinadas a calificar. Oh, Sí, porque esas plumas sé que se me van a acabar. claro, claro, claro. Ok, ordenado además. Tercera pregunta. Dentro del imaginario colectivo, estas figuras ficticias que están a nuestro alrededor, ¿quién Ajá. dirías que es tu profesor preferido o alguien que te inspira a ser un mejor profesor? Ay, siempre hay muy buenos personajes, ¿no? Tanto en películas y series y así. Hay muy buenos profesores, pero uno de mis personajes favoritos es el tío Airo. El tío Airo de Last Airbender. Ajá, de Avatar. Híjole, sí, de Avatar. Híjole, no, 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 ese personaje para mí me, pues me impactó mucho y además lo que me gusta de su manera de enseñanza es que no solo te enseña la parte técnica, ¿no? En este caso, pues a controlar el fuego, sino más bien te enseña o te da lecciones de vida, ¿no? Y al final une, une ambas partes, ¿no? Une la parte personal que te da estos consejos de vida con la parte profesional, ¿no? Y al final vemos a un Zuko mejorado, ¿no? A un alumno mejorado. Sí es cierto. Cuando le empieza a explicar este asunto de que tiene que dejar que la emoción fluya por él para poder sacar los rayos, sí, ¿no? Así es, Es como esta cosa así de no es. te claves en la emoción, déjala fluir, que es lo que le está fallando a su hermana finalmente. Y que se está preocupando por su alumno, por su pupilo, porque le está enseñando Así incluso como a es, proteger su corazón, ¿no? A proteger su integridad personal, que no se así pierda. es, Wow, qué así interesante. es. No, no había pensado en todo esto. Además, verlo en la cárcel, fingiendo que está demente y haciendo Es que esa lagartijas, parte es genial, sí, inspira claro. a cualquiera, ¿no? Es esta Así cosa que es. decías de predicar con el ejemplo, nivel airo. Pues sería todo de nuestra parte, Armando. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito el día de hoy. Con todo Y gusto. cuando estés de vuelta aquí en México, estaría increíble invitarte por unos taquitos. Claro que sí, son muy bien recibidos. Oye, pues estuvo súper interesante, sobre todo esta parte, como dicen, el impacto más bajo a veces es lo poquito que hacemos, pero pues sí, o sea, no sabemos realmente, o sea, ya cuando mucha gente lo empieza a hacer, pues supongo que va generando le debo dejar de decir impacto, pero un mayor impacto. Ya casi dejo de decir la palabra impacto. Sí, y justo eso que ahorita que estabas diciendo del impacto más pequeño, también es el más inmediato. A lo mejor queremos que las cosas cambien, etcétera, pero en el inmediato sí puedes trabajar desde tu persona, desde los alumnos a los que tú tienes acceso y empezar a sembrar esa semillita poco a poco. Y la otra cosa de lo que nos platicaba Armando que tiene todo que ver con el resumen que estás haciendo tú ahorita es la parte de la comodidad. Ujú. Sí, a lo mejor no es cómodo o no es fashion llegar a tu fiesta con tu vasito y con tu plato, pero en la medida que incluso predicando con el ejemplo, desde los esfuerzos mediáticos, se puede empezar a normalizar esas prácticas sociales. Sí, aquí es lo que decía, ¿no? De que alguien con más influencia, por ejemplo, Exacto. incluso, no sé, youtubers, artistas, o sea, que ellos mismos, así como, si ellos mismos lo proponen, lo hacen y se toman fotos, ya sabes, Instagram, Facebook, todas estas redes sociales. Ajá, sí, sí, sí. Sí, justo esto que dices de estas figuras que las personas admiran, ¿no? Que otra vez, yo me la paso pensando en mis alumnos, ya voy a superarlos, ya voy a estar de vacaciones pronto, pero otra vez pensando como en mis adolescentes, pues sí, o Ujú. sea, obviamente estas figuras a las que ellos admiran es mucho más viable que quieran seguirlos y que quieran actuar como ellos están actuando. Entonces, sí creo que de pronto estas figuras míticas como Keanu Reeves, que es un humano que no nos merecemos, que sí hacen cosas como por la gente, por la sociedad, en la medida que figuras así empiecen a ser más visible esta parte de conciencia de sustentabilidad, Ujú. pues sí vamos a poder lograr un cambio, ¿no? Así es. Incluso ahorita que estabas diciendo justamente esto con los alumnos, aquí es donde a veces uno se tiene que ver como inteligente, porque uno ubica que hay líderes en el grupo. Claro, 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 Entonces, claro. si uno a veces o sea, lo respetan igual como profesor, lo ven como alguien de influencia, por así decirlo, aunque sea un poquito a nivel más bajo, a lo mejor no como un artista sí, pero a lo mejor en su salón. A lo mejor A no soy veces, no, Luisito no, Comunica, pero sí, no soy tan famoso como Luis Miguel, pero
Pero sí, o sea, los puedes influenciar. Y sobre todo aquí es donde uno tiene que ser un poquito más inteligente a lo mejor. Y ganarse a estos líderes de grupo, a estos chavos que todos siguen. Porque realmente no tienes que ganarte a todos. Pues con ganarte a él y a él dejarle el mensaje y el dejarle el ejemplo, él mismo va a ir haciendo que sus compañeros lo vayan haciendo. Estoy de acuerdo. Y entonces ahí también tenemos pues una como tarea, ¿no? De ganárnoslos y no nada más en la parte académica, pues como decimos en esta parte que nos incumbe a todos, que es el medio ambiente, ¿no? Ok. Pues vamos entonces a cerrarlo así. Como siempre, ya saben que estamos ávidos de escuchar sus opiniones, sus propuestas. Ya vimos que se está generando debate. Quizá no ha sido en los foros que a nosotros nos gustaría, pero el debate ahí está. Entonces, ustedes sigan, no se preocupen. Simplemente platíquenos desde su práctica docente o personal qué medidas han implantado en las mentes. Pues es que sí es un poco eso, ¿eh? ¿Qué ideas de Inception han implantado en las mentes de la gente a su alrededor en estos esfuerzos de salvar el cachito de planeta que nos queda, ¿no? Estaría interesante, igual a alguien se le ocurre algo que a nosotros no se nos ha ocurrido. Entonces estaría padre que pudiéramos platicarlo por ahí. Recuerden también, hay personas que me preguntan así de, es que yo no uso Spotify. Recuerden que también estamos en Google Podcast, por ejemplo, es una plataforma abierta, es gratuita. La gente que está enamorada de iOS también nos puede escuchar en Google Podcast o en Spotify. Les prometemos que estaremos pronto en Apple Podcast. Y nos vemos entonces la próxima semana con sus profesores favoritos y legendarios para el tema de reinventarse. Es correcto. Correctísimo. Pues muchas gracias por escucharnos y esto fue todo. Nos vemos el próximo martes. Así es. Adiós. Adiós.